Cuando Fernando me propuso hablar de esto, yo dije, bueno, vamos a ver, me puedo ceñir exclusivamente a lo que es el grupo de trabajo, como le he dicho, yo coordino un grupo de trabajo. Ya veremos por qué y cómo surgió este grupo de trabajo, pero bueno, yo coordino un grupo de trabajo. Pero, por ejemplo, tuvimos una reunión en Teruel, en el último congreso de Truficultura, y en esta reunión la gente preguntaba ¿por qué? ¿Por qué hacéis esto? La gente, digamos, del sector viverístico me preguntaba ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué os metéis en esta guerra? ¿Quién os ha llamado? ¿No? ¿Quién os ha llamado a esta historia? ¿No? Entonces, por eso quiero empezar, ahí lo comentaba antes con Dani hace un ratito, quiero empezar un poquito justificando el por qué estamos, por qué hacemos esto, ¿no? Entonces, vale, de acuerdo. Lo primero que hay que decir es que, digamos, las truferas naturales o las truferas artificiales, bueno, pues pertenecen al sector forestal, por la ley de montes, es una especie vascular forestal, es un recurso genético forestal de lo que estamos hablando. El sector forestal en nuestro país es muy grande. Está ocupando un 54,5% de la superficie total, son 27,5 millones de hectáreas, de las cuales nada más y nada menos que tenemos 18 millones de hectáreas arboladas. Esto es bastante a nivel de la Unión Europea. Somos el tercer país, según las estadísticas, que tiene más superficie forestal arbolada, solamente nos supera Suecia y Finlandia, es decir, es un sector grande. Para dar mayor información un poco al sector forestal, podemos decir que las 2/3 partes, esto es interesante también, porque luego vamos a ver el grado de inversión que cada titularidad integra, o sea, mete en este sector, ¿no? Las 2/3 partes son es empresa privada, propiedad privada, y 1/3 parte pertenece a la propiedad pública, sea del Estado o sea de las entidades públicas, normalmente son ayuntamientos o corporaciones de derecho público. Pero lo que es curioso, simplemente lo digo eso por curiosidad, es que la proporción de arbolada o no arbolada se mantiene prácticamente idéntica según sea el tipo de propiedad, ¿no? Vamos a hablar, esto es lo que me da un poquito de miedo, porque son cifras macroeconómicas y sociales del sector en 2010, sacadas de las estadísticas oficiales, ¿no? Sacadas de los trabajos que se han publicado, sobre todo de ASENFO, de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, del Anuario Forestal. Y bueno, pues lo primero que podemos decir es que la aportación al PIB nacional, las cuentas globales nacionales, al PIB nacional del sector es 1,03%. Esto es realmente poco, pero bueno, tampoco tenemos que rasgarnos las vestiduras porque la aportación del sector forestal a la media de la Unión Europea es del 1,2%. Ahora bien, aquí hay una trampa, porque esta aportación al PIB desciende al 0,2% si consideramos el sector, sin considerar en el sector su industria asociada, es decir, la industria de la madera y todo su desarrollo, la industria del corcho, la industria del papel, de la pasta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y como dato también que podemos decir es que la aportación forestal al sector agrario fue del 5,87% en el 2005. Vamos a quedarnos con estas cifras que están un poquito rojo. Trabajan 200.000 personas en el sector forestal, que es el 1,13% de la población, que está acorde con la aportación del sector a las grandes cifras nacionales, al PIB nacional. Pero volvemos a decir lo mismo, si quitamos de estas 200.000 personas, si consideramos solamente las que trabajan en el sector de silvicultura propiamente dicho, nos encontramos que solamente tenemos 35.000 empleos en más del 50% de la superficie del territorio. Si hablamos de las inversiones de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, pues en los últimos años, aunque se han incrementado, no alcanzan el 0,1% del PIB. Y prácticamente el 45% de estas inversiones se han dirigido a inversiones que no son productivas, sino que son de prevención y extinción de incendios. Solamente las inversiones que, bueno, tienen cierto desarrollo con formación bruta de capital, eso puede ser el 12%. Avísame cuando me falten.
Digamos que la reforestación y las repoblaciones forestales es la inversión más clara de generación de capital a futuro. Todo el mundo sabemos lo que es el sector forestal. Bueno, pues aquí tenemos un cuadro que nos representa lo que son las inversiones en hectáreas, ¿no?, de las repoblaciones forestales del año 46 al 2010. Podemos apreciar que hay dos grandes épocas reforestadoras, la que vino después de nuestra guerra, el patrimonio forestal del Estado, la creación del patrimonio, después la creación del ICONA. Se reforestaron, bueno, podemos decir, unas 80 o 100.000 hectáreas al año, ¿no? Y después vino otra ola reforestadora después de la crisis del 92, digamos cuando ya vino un poco del desarrollo económico, que también se alcanzaron cifras bastante interesantes de reforestaciones, ¿no? Pero si metemos el plan de reforestación de tierras agrarias, en los últimos 20 años vemos que, bueno, pues ha habido un crecimiento fruto de la reforestación, fruto de la iniciativa privada, la reforestación de tierras agrarias, y que hemos llegado en el año 96 a reforestar cerca de 230.000 hectáreas en unos cuantos años, pero que luego ha caído muy drásticamente. En el año 2010, el último año en el que tenemos estadísticas oficiales, que no quiero decir que sean reales, oficiales, pues posiblemente estemos en las 20.000 hectáreas, la aportación, las repoblaciones forestales en todo el territorio. Pero si ahondamos un poquito más en estas cifras, y vemos las reforestaciones que son debidas al sector privado y al sector público, vemos que, y hablamos de primeras reforestaciones, vemos que, bueno, ha sufrido una caída muy drástica. ¿Esto dónde es? Bueno, aquí en las primeras repoblaciones protectoras, bueno, no voy a decir un 100%, pero vamos, un 90 y mucho por ciento los hace el sector público, porque no son reforestaciones que tengan un interés económico, sino protección, ¿no? Pues ha caído desde 80 cifras de 95.000 hectáreas a 4.488. Si hablamos de las repoblaciones productoras y consideramos que las repoblaciones productoras las hace el sector privado, pues también ha sufrido una caída brutal, pues en el entorno de los 50.000 hectáreas que podíamos tener, aquí, pues ahora mismo estamos en 284 hectáreas. Como vemos, podemos decir que en 2010 la aportación de las plantaciones productoras no alcanzó las 300 hectáreas. Viendo las cifras desde otra forma, desde otras perspectivas, las mismas cifras, ¿no?, viendo las superficies que la propiedad privada invierte en el sector forestal, bueno, pues ahí lo tenemos señalado, ¿no? Pues prácticamente sumando todo ese cuadro llega a unos 700 hectáreas. Es decir, por un lado vemos que puede estar a los de 300 hectáreas, analizando de otra forma vemos que puede ser 700 hectáreas. Como algunas conclusiones sobre el sector forestal es que tiene una escasa aportación, no es que sea ni más ni menos que otros países, pero es una escasa aportación a las cuentas nacionales, tanto en riqueza como en productos, puestos de trabajo generados. La escasa aportación inversora, hemos visto que se invierte, lo acabamos de ver, las cifras, tanto el sector público como el sector privado, inversora en formación de capital. Hemos visto que hay una relevancia, sabemos que hay una relevancia de políticas conservacionistas sobre las políticas de inversión, y podemos concluir que, aunque el sector es muy grande, es poco productivo. No está suficientemente valorado, y ahí pongo una estrella porque estoy con alguno de los ponentes que he hablado antes. La valoración de las propiedades forestales, la superficie forestal, no es solamente con productos que salen al mercado, hay otros productos que son otros servicios. Son los servicios ecosistémicos que se ponen bajo servicios ecosistémicos, pues la pureza de las aguas, el intercambiamiento vital, el intercambiamiento de los embalses, producción de biodiversidad, ocio, etcétera, etcétera, que hoy no se valoran. Hoy no están valoradas y no aparecen en esas cifras. Entonces, por eso hago esta llamada. Hay un problema ahí, hay un problema latente de valoración de los servicios forestales, de los servicios ecosistémicos, y los retornos que la sociedad debería hacer a los propietarios privados para pagar esos servicios ecosistémicos. Pero bueno, hasta ahora por ahora es un proyecto que todo el mundo hablamos del mismo, pero que no se concreta, y que sería objeto de otro foro que no sería este, ¿no? El problema es que el sector no está suficientemente valorado, no se sabe valorar. Lo que se está valorando ahora mismo son productos. Es muy curioso porque el CO2 sí se valora, los sumidores de CO2 sí se valora porque existe un mercado ya de CO2, pero sin embargo no se valora ningún servicio ecosistémico, ¿no? Tiene serios problemas de crecimiento y generación de riqueza. Por otro lado, vamos a ver el sector turficultor.
Vamos a hablar del sector truficultor, también consideraciones estructurales y socioeconómicas. Vamos a hacer una breve reseña histórica de cómo se ha desarrollado el sector truficultor en nuestro país. Bueno, pues inicia en el 50-60, ¿no?, con la actividad trufera, explotando truferas naturales. En el 75 aparecen las primeras plantaciones truferas artificiales. Voy un poco deprisa, yo no sé si el traductor, si no me ha llamado la atención, es que... ¿Qué tal la traducción? Sí, fantástico. Fantástico. Bueno, aparecen las primeras plantaciones truferas artificiales en el 65, como consecuencia empiezan a aparecer los primeros viveros nacionales, tecnología importada, tecnología francesa, ausencia de controles oficiales en las calidades y en los controles, ¿no? Como consecuencia aparecen las primeras plantaciones truferas con planta nacional, solo en torno al 80-90. Se empieza a aparecer, o sea, a apreciar un decaimiento productivo de las truferas naturales, que algunos se estabilizan alrededor del 15-20 toneladas. Todo esto de las producciones hay que tomarlo con mucha cautela, pero bueno, ciertos autores dicen que en 15-20 toneladas, ¿no?, era la producción nacional en esa época. En España es evidente, todo el mundo lo conoce, el mercado es inexistente, el mercado es opaco, tanto el proceso productivo como comercializador. Aparece la plantación trufera como una alternativa muy interesante, y pongo ahí a veces la única, en las zonas potenciales truferas. Aparecen los primeros atisbos de crecimiento del consumo de trufa a nivel nacional, aunque y un alto incremento de la demanda exterior, porque también aparece el decaimiento de las truferas naturales en los mercados de destino, en Francia e Italia. Se produce un alza espectacular del precio de la trufa en origen y, por supuesto, en destino, y al mismo tiempo se produce una caída de los productos locales, de los mercados, de los productos agrícolas locales donde están las truferas. Aparece la iniciativa privada en el 2005, con nuevas plantaciones productoras. Hay un creciente interés privado. Hay un aumento y divulgación de los conocimientos, se produce un espectacular aumento y divulgación de conocimientos técnicos y científicos sobre las trufas y sus cultivos. Y últimamente están apareciendo unas potencialidades que hace unos años estaban un poco adormiladas, que era utilizar otra cosa que no fuera Tuber melanosporum. Aparece las potencialidades de Tuber stibum, Tuber uncinatum, Tuber borki, con fuertes posibilidades de generar en un futuro plantaciones por su mayor valencia ecológica, por mayor plasticidad, como queramos llamarlo, capacidad de hospedar a plantas vasculares diferentes y mucho más capacidad para ocupar territorios, ¿no? Entonces, según, ya termino con algo que todos sabéis, algunas estimaciones dicen que de este sector viven 10.000 familias, que la facturación está comprendida entre 600.000 y 15 millones de hectáreas, que otros autores cifran entre 15 millones de hectáreas, no, de euros, perdón, y otros autores, Santiago Reina en el último congreso, cifraban 6.000 hectáreas de superficie dedicada a la truficultura. Los últimos datos que tenemos cifran en 20 toneladas la producción nacional, un 80, 85, 90% dedicado a la exportación. Si bien, y esto es muy curioso, en el año 2010 de las estadísticas oficiales en nuestro país la producción de trufa solo alcanzó las 6.000 hectáreas. Esto es las estadísticas de producción de trufa en España según el anuario estadístico forestal de 2010. Quiero pensar que esta producción de trufa es la consecuencia de los remates de montes públicos truferos a los rematantes. Quiero pensar que este dato es de trufa natural, lo que se espera obtener en truferas naturales según remates, según subastas de los montes públicos truferos, dado el origen de la estadística. Pero en realidad conocemos adecuadamente el dinamismo del sector. Bueno, nosotros con mucha cautela hemos querido hacer un estudio de cuál es el dinamismo de este sector. Como bien ha dicho Fernando, yo trabajo en el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales del Serranillo. Entre ellos, las funciones que tiene este centro es abastecer de semillas a nivel nacional. Entonces hemos hecho un estudio sobre el suministro que hemos hecho en los últimos años de semillas forestales, semillas de cuercíneas, Quercus, Quercofagina, Quercococífera, en los últimos 9 años, ¿no?, del 2004 hasta la campaña 2004-2005, 2012-2013. Y bueno, pues aquí veis la espectacularidad de la subida de la demanda que nos hace el sector. Esto es un screening de lo que es la base de datos de suministro de semillas
a los viveros que micorrizan, no a la totalidad de los viveros, solamente a los viveros que micorrizan. Entonces, pues nos ha salido, bueno, pues que, por ejemplo, pues que por supuesto el que más se utiliza, la especie más utilizada, la especie vascular para micorizaciones quercusiles, y a mucha distancia aparece cocífera y fagínea, ¿no? En total, en este año, en esta campaña, se han comercializado unos 2.000 kilos de semilla. Bueno, pasando estos 2.000 kilos de semillas, por los porcentajes de corrección que queramos, ¿no?, a planta producida, o a hectáreas, considerando una superficie 6×6 y considerando más o menos, estimando un grado de penetración del centro senarillo, considerando el autoconsumo, en fin. Es una estimación, pues podemos pensar que este año están en los viveros una cantidad de plantas suficiente para que se pongan 1.735 hectáreas el año que viene. Bueno, este año o el año que viene. Que el año pasado se debieron poner 1.300 hectáreas, que el año antepasado 993, etcétera, etcétera. Si hacemos el acumulado, vemos que hasta el año, solamente considerando los suministros de nuestro centro, hasta el año 2012 se hubieran puesto 5.000 hectáreas, 5.000 hectáreas de plantaciones truferas, y que el año que viene, este año, 2013-2014, la campaña de plantación subirían a 7.000 hectáreas. Si esto, y aquí es donde va todo el estudio, lo comparamos con las cifras que nos salían de toda la aportación del sector privado a todo el sector nacional, estamos diciendo que estamos multiplicando solamente por 10 las superficies de inversión que estos emprendedores, porque son emprendedores, están realizando en el sector. A modo corolario podemos decir que, y voy ya un poquito pillado, bueno, que está integrado fundamentalmente por empresarios recolectores privados, que a nivel local y regional su implantación es muy fuerte, su importancia es muy fuerte, y que se constituyen como auténticos motores de inversión privada en estos territorios de vocación forestal. Que el producto tiene una demanda limitada, por ahora, su precio se regula por la oferta, no por la demanda. Que la troficultura posiblemente sea en las zonas de desarrollo una inversión rentable que genera altas rentas, fija población rural, porque una cosa que vale 900 euros no se le puede dejar a otro que la coja en tu lugar, ni se le puede dejar a nadie que la cultive en tu lugar. Y que utiliza técnicas de cultivo de muy bajo impacto y respetuosa con el medio ambiente. Tiene, por tanto, un alto interés económico, lo hemos visto, social, lo hemos visto, la cantidad por todas estas características que tiene, y medioambiental, y se integra perfectamente en el nuevo paradigma de desarrollo rural en el medio forestal que ahora mismo está vigente, que es intentar potenciar todas las actividades. Bueno, por todas estas cosas le interesa a la Administración potenciar esta actividad y eliminar todos aquellos obstáculos. Todos sabemos, todos los que estamos aquí, que uno de los principales obstáculos, no vamos a hablar del principal, uno de los principales obstáculos para estas nuevas inversiones es la seguridad del nuevo emprendedor en la calidad de la planta. La calidad de la planta es una cosa que va a dar su fruto dentro de 6, 5, 8, 10 años, ¿no? Y que evidentemente empiezan a correr los retornos financieros de unas rentas a largo plazo, y entonces hay que tener una seguridad hoy día de que lo que estamos poniendo va a tener un resultado. Esta preocupación, como decía Fernando, es una constante. Sobrevuela sobre las cabezas de todas las personas que estamos más o menos en este sector. En todos los foros nacionales e internacionales surgen voces pidiendo una regulación que proporcione garantías de futuro al inversor, al emprendedor, a este inversor privado que se está jugando sus pesetas invirtiendo en el sector. Pero a pesar de todos los intereses, realmente que yo sepa solamente hay una norma de calidad de planta micorrizada, que es la que hizo la región de la Emilia-Romagna, de la cual nosotros hemos aprendido mucho, lo hemos estudiado a fondo, pero no existe más. Bueno, pues esto es el porqué. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que es un sector interesante, es un sector de futuro, es un sector que genera rentas, es un sector que fija población, que tiene todos esos valores, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo vamos a regularlo? Bueno, voy a ir muy rápidamente. Existen en el Estado, a nivel del Estado, una serie de comisiones de coordinación Estado-comunidades autónomas.
de todos conocido que la gestión del territorio es de las comunidades autónomas, ¿no? Lo que pasa es que la legislación forestal es legislación básica, entonces, bueno, pues hay que coordinarse. Dentro existe la comisión estatal, dentro de la comisión estatal existen grupos de trabajo, comités de trabajo, y uno de esos comités de trabajo es el Comité de Recursos Genéticos Forestales. Ahí es donde yo me integro, ahí es donde este comité me ha nombrado coordinador de un grupo, porque el comité trabaja en plenario o trabaja a través de grupos de trabajos. Hay actualmente 4 grupos de trabajo, uno de ellos es de normativa de calidad. Ahí es donde yo estoy, ahí es donde me integro, ahí es donde hemos formado el grupo de trabajo que está formado por todos aquellos que han querido. Es un grupo de trabajo abierto, absolutamente abierto, a nadie se le ha denegado que pueda participar en el grupo de trabajo, y hemos empezado a andar. Lo primero que quiero comentaros, y ya vamos el qué. Ya hemos visto el por qué, el cómo, vamos a ver el qué. Lo primero que queremos decir es que queremos apoyarnos en esta nueva legislación, esta normativa, en una normativa persistente que tiene el rango de Real Decreto, que es el Real Decreto 289/2003, viene de una directiva comunitaria, que a su vez ya viene de 2 directivas comunitarias previas, y que regula, somete a control administrativo la producción y la comercialización de los MFRs. Los MFRs son los materiales forestales de reproducción. Se intentará reformar esta normativa para incluir esta peculiaridad de las plantas micorrizadas, para que incluya esta regulación de plantas micorrizadas, y es importante que sea un Real Decreto para que pueda ser de obligado cumplimiento a nivel nacional. Lo primero que acordó el grupo de trabajo es que la normativa sea lo más integral posible, es decir, que no solamente estemos hablando de trufas, sino que estemos hablando de boletus, lactarios, etcétera, etcétera. Ya veremos si lo conseguimos, ya veremos si conseguimos esta integralidad de la norma. Puntos acordados. Vamos ya al meollo de la cuestión. Se crea una cosa que se llama un lote micológico, que es la conjunción de una especie vacular y un hongo inoculado, no un grupo de hongos, un hongo inoculado. La comercialización de un lote exige de una certificación previa, de la existencia del lote, de una certificación, ¿de acuerdo? Una certificación de calidad tanto de la micorización como de las características genéticas y morfofisiológicas de la planta. Este protocolo, para hacer estas certificaciones, se hará con un protocolo único. Un protocolo único que también estará también descrito con toda la prolijidad que podamos en el Real Decreto. Las comunidades autónomas designarán centros o laboratorios para hacer estas certificaciones, y los análisis y certificaciones de estos laboratorios tendrán validez en todo el territorio nacional. Los viveristas acudirán libremente en función de sin tener en cuenta dónde está su vivero, libremente a cualquiera de estos centros, y que serán también los que proporcionen las etiquetas micológicas acreditativas. Se certificará el producto final, es decir, no se va a certificar por parte, no se va a certificar el hongo por un lado, luego el proceso, luego el final. Se certificará el producto final. Y después no se regulará, al contrario de la legislación italiana, no se regulará el sistema de producción. Es decir, los viveristas pueden estar seguros de que no se quiere entrar en los viveros para ver sus sistemas de producción, para ver esos secretos de producción. Lo único que se va a regular es que el producto final sea de acuerdo con una norma. La norma, evidentemente, no lo he dicho hasta ahora, la norma es para proteger sobre todo al utilizador final, al comprador, al suministrador. ¿Qué significa esto que quedan? Vale, 5 minutos. Es para proteger al suministrador, al utilizador final, pero los viveristas deben de conocer que también le está protegiendo a ellos, porque la persona que haga bien las cosas al final pondrá una planta de calidad en el mercado que será apreciada por los sistemas de certificación, y al final serán ellos también los que saldrán beneficiados de la regulación. La certificación tendrá un periodo de validez durante 1 año solamente, será entre octubre y mayo siguiente. Se permite que se pueda sacar un certificado el año siguiente. En fin, ya voy muy deprisa porque como me están avisando y esto lo vais a poder tener oportunidad de tenerlo.
Se puede hacer una certificación en años sucesivos. La certificación expresará el grado de micorrización, pero no establecerá ninguna categorización en base de los lotes en base al grado. Es decir, no habrá lotes A, lotes B, lotes C. No, serán lotes que pasan la certificación y lotes que no pasan la certificación. Estos son puntos acordados, ¿eh? Los viveristas, esto no tiene ninguna importancia, se los obligará a llevar un libro registro general y libro registro de lotes, no tiene ninguna importancia, no se tendrá en cuenta el origen geográfico, no se tendrá en cuenta el origen geográfico ni de los materiales vasculares ni de los materiales micológicos a efectos de la micorrización, a efectos de la certificación, pero sí será absolutamente intransigente en cuento a la especificidad. Porque lo que sí queremos evitar es que aparezcan trazas de Tuber indicum en los lotes, lo cual se está considerado como especie excluyente y sería quemada la producción. Estos contaminantes excluyentes tipo Tuber indicum, por ahora no apreciamos otro, pero los Tuber indicum serán destruidos. Para determinar la composición micológica es evidente que los laboratorios tendrán que ir a análisis moleculares, no se trata de análisis visuales, habrá que hacer un análisis molecular para detectar la presencia de otros tuber. Dada la especificidad del tema, a estos laboratorios podrán hacer una actividad de asistencia técnica a los viveristas, teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene capacidad para hacer un análisis molecular. Y pasamos a lo que puedan ser los puntos que actualmente estamos discutiendo. Todo lo que hemos visto ahora son puntos que el grupo de trabajo ha aceptado como filosofía, como concepción de lo que debe ser la normativa. Ahora mismo estamos discutiendo. Hoy día, lo digo, se considera inflexibles en cuanto a la pureza específica, es decir, no se permitirá que en un lote haya otra especie presente que la del hongo inoculado. No se permitirá, pero también quiero deciros que hay otras corrientes de opinión, dentro del grupo que consideran que no pasaría nada, salvo Tuber indicum, de que existieran otras especies de tuber diferentes a la inoculada, porque esas se considerarían como contaminantes. Y hay otras corrientes de opinión que hablan de que habría que ir a una casuística, porque no es lo mismo tener contaminaciones de Tuber aestivum en una lote de Tuber melanosporum que de Tuber brumale, que al revés. No es lo mismo tampoco tener Tuber melanosporum en un lote de aestivum, y tampoco es lo mismo tener Tuber brumale en un lote de Tuber melanosporum. Entonces, lo que pasa es que las personas que mantienen estas posiciones reconocen que es muy difícil establecer los límites de presencia de estos contaminantes no excluyentes en los lotes. Simplemente quiero decir que si una planta no cumpliera los criterios de pureza específica, es decir, si aparecieran otras especies diferentes, otras especies micorríficas diferentes, la planta no podrá ser certificada, pero posiblemente sin ningún problema podría ser vendida como planta forestal. Si no se certificara, no porque aparezca otro hongo, sino porque no cumpliera los ratios de micorrización, se podría reinocular y obtener intentar obtener una segunda certificación el año que viene. Se intenta no hacer daño al sector viverístico, se intenta al contrario, se intenta que las cosas se hagan bien, pero sin hacer daño al sector viverístico. Por último, y ya termino, Fernando, hay un punto que ahora mismo está circulando en Internet entre el grupo de trabajo, es el criterio de evaluación. Es quizá el más importante. Todo lo que hemos visto ahora es filosofía, es concepción, es ver cómo nosotros vemos el mercado, cómo vemos la calidad. Ahora lo que estamos discutiendo es dónde está la línea de la calidad. Entonces hay muchas metodologías. Tenemos aquí metodologías francesas, italianas, españolas, parece española, la metodología que está en la legislación de Emilia-Romagna. Pero el grupo de trabajo considera que estas metodologías se basan en la apreciación de unos porcentajes de los sustratos, de los sistemas radiculares de las plantas, y que no dan suficiente certeza. Entonces, ahora mismo estamos trabajando en una evaluación, un criterio de evaluación de la calidad micorrífica, una propuesta
que habla de una toma estadística, una toma objetiva, también perfectamente determinada, de la muestra a tomar dentro del lote. Un conteo total de ápices, en lo cual, por ejemplo, la persona que ha hecho la propuesta, el grupo que ha hecho esta propuesta, habla de 1000 puntos activas, 300 ápices micorrizados, 150 micorrizados con otras especies, una diferencia, en fin. Esto evidentemente variará, esto es la propuesta. Un control estadístico, es decir, por primera vez se admite de que pueda haber planta que no está micorrizada en absoluto. En la naturaleza no hay nada, sobre todo estamos hablando de puercoxiles, es una especie muy variable, son especies muy variables, y entonces se admite la existencia la posibilidad de existencia de que en el lote aparezcan plantas no micorrizadas. Eso no producirá el efecto del lote, a no ser que sea un número que salte el control estadístico. Y por fin, lo que evidentemente en la propuesta está el análisis molecular para detectar esos otros esos otros hongos no excluyentes y sobre todo tuber indicum. Y ya termino, Fernando. Gracias por vuestra atención y esto es lo que quería comentaros. Gracias.